ahora nos metemos como buen miércoles por aquello de educación y cultura en el capítulo cultural con José Gabriel Lagos, editor de Cultura de La Diaria. Bienvenido, Gabriel, como siempre. ¿Cómo andan? Todo bien. Y con Rosalía, que reaparece sobre el cierre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, Bueno, buenas Rosita. tardes. No, yo ya siento que pasó un montón Todavía de tiempo, no. pero todavía No te buenos vayas. días. No No, te no, vayas. todavía no. Esto está grabado, no es en vivo. Lo grabamos el día anterior. Esto va a generar desconfianza. Lo bueno es que se puede comprobar, producto de los ventanales, que lo estamos haciendo a esta Exacto, si hora. alguien pasa por acá se va a dar cuenta que estamos. En cambio, a las 3 de la tarde se podrá pedir un café, pero no va a encontrar en el Café La Diaria el programa realizándose. Rosita, me quedo de arranque contigo. Hablaremos de Homo Argentum, esta película de Gastón Duprat y Mariano Con, película argentina, sobre la Argentina y las y los argentinos, que se ha vuelto tema de discusión, más allá de la propuesta artística en particular, política en el país vecino. Sí, bueno, cuando Gabriel me contaba que iba a traer esta película, yo rápidamente me puse a repasar sobre todo las entrevistas de los últimos días a Guillermo Francella, que es el protagonista de la película, porque bueno, como decís, surgen un montón de temas a raíz de la película, en un momento en el que además Argentina le ha dado la espalda al cine argentino, por ejemplo, con el INCA, ¿no? El Instituto Nacional del Cine. Y bueno, han surgido distintas declaraciones, más allá de los estereotipos que ahora también Gabriel nos contará que refleja esa película, que podemos estar de acuerdo, ¿no? También, bueno, la afinidad del presidente de Argentina, Javier Milei, con la película, ¿no? Que hizo una presentación para su gabinete, ¿no? De Homo Argentum. Varias presentaciones. También, los comentarios que han circulado de Guillermo Francella en un momento en el que cine... Estamos. Seguí. Sí, ahí está. Sí, bueno, que Javier Milei la vio 5 veces, nos acotan. Nos acota por interno David Mattioli, interna. nuestro operador de sonido. Y bueno, que también en un momento en el que el cine argentino está en el ojo de la tormenta por todo lo que ha sido el cierre del cine Gaumont, el Inca, Francella ha dicho en las últimas entrevistas que bueno, que prefiere como las películas populares, digamos, y no las películas que van 4 personas a ver al cine. De hecho, ayer me dio gracia porque miré la entrevista donde surgió ese comentario en el canal de streaming Olga, y fue lo primero que dijo. Yo pensé que venía como a la media hora de entrevista, y fue como lo primero que dijo. Y bueno, creo que también, más allá de mi afinidad con el audiovisual, también es cuestionable esto de, cuántas personas van al cine a ver las películas y qué es el cine de autor, ¿no? Definir eso. Me parece que es como una delgada línea. Ibas a decir algo. No, simplemente para meternos en contenidos de La Diaria y uniéndolo con tu reflexión, Rosy, La Diaria, yo hoy compartí solo el comienzo para invitar a la gente a leer. Publicó recientemente una nota acerca de la película de Nacho Alcuri, titulada Homo Argentum, un compendio de sombras argentinas, y es pie para cruzar las reflexiones de Rosy con las tuyas, Gabriel. Sí, esta película tiene... todo se puede analizar en su contexto, ¿no? Pero en esta película es especialmente necesario, ¿no? Entrar y salir de esos círculos concéntricos, ¿no? En el que en el medio estaría la película, pero alrededor están todas estas cosas que tienen que ver, sí, con la situación política argentina, con las políticas específicas hacia todo lo social, lo que se considera no nuclear para la economía, entre las que caen las de cultura, ¿no? Claro, entonces este debate no arranca con Francella, empezó un poco antes, al frente del Inca, del Instituto de Cine de Argentina, hay un economista, no es un hombre que viene tampoco del palo de la cultura, pero que sí hace énfasis en este tipo de razonamientos economicistas, ¿no? Cuánto paga la película, ¿no? Cuánto rinde, quiénes ven. Al frente de la Agencia de Discapacidad, tan en boga ahora, había un abogado, si no me equivoco, español, quien dejó el cargo producto de todo esto. Podríamos seguir poniendo ejemplos. Ese es el contexto más general, ¿no? En el que está habiendo tantos recortes. Este es uno más, algunos por los ámbitos en los que nos movemos, tenemos como más, recibimos más, ¿no? Sintonizamos más con ese tipo de reclamos, pero son muchísimos los frentes en que hay ese tipo de situaciones. Digo, acá estamos cerca de Cinemateca, ¿no? Todos los festivales son como una especie de, los últimos festivales, ¿no? De que está
Javier Milei en el gobierno son como una especie, ¿no?, de acto así, ¿no?, para reclamar por ese tipo de cosas. Es algo que antecede a esta película, ¿no?, pero que con esta película lleva al colmo porque hubo como una apropiación, ¿no?, de parte del gobierno, y con cierta y hay cierta afinidad más allá, porque por ejemplo con El Eternauta, ¿no?, nosotros podemos decir, bueno, trató de haber, hubo una especie de apropiación progresista, ¿no?, digamos, de la película de Darín y toda esa Argentina que combate. De hecho, se las opone en este debate a las dos. Y se opone, a la serie sí, con esta película. sí, que está. Ahí habría otras complicaciones, ¿no? Bueno, Darín quedó del lado del Bombita, el de Relatos Salvajes, el sí. indignado, ahora es un hombre sensible. Es progresista, sí, bueno, está. Esas cosas que pasan, ¿no?, cuando se arman bandos. Pero esta película tiene en sí muchos mensajes que sí, que efectivamente están en sintonía con algunos del gobierno argentino, con esta ideología libertaria, ¿no?, neolibertaria o libertaria, hay distintas maneras de llamarla, y otros que no, que chocan directamente con ella. Vos hablabas de la reseña de Nacho del Curi. A mí una cosa que vos sabés que es raro, porque la fui a ver la película después de haber leído bastante de ella, y vos sabés que me da como cierta felicidad. Hay mucho comentario cultural muy bueno alrededor de la película. He disfrutado leyendo sobre la película. La reseña... No necesariamente bueno hacia la película, capaz que a veces sí, capaz que a veces no. Vos decís muy bueno en la calidad de la reflexión. Exacto, porque se ven cosas que normalmente... Hablamos de cosas que normalmente no hablamos, ¿no? Vos, por ejemplo, hablabas de la reseña de Nacho del Curi, que publicamos en La Diaria, que espero que esté linkeada. Y Nacho, por ejemplo, una de las cosas interesantes que ve es que hay una contradicción entre el egoísmo. La película tiene un mensaje que tienen otras películas también, pero que es si no jodés, te joden, ¿no? Una cosa así, ¿no? Como de egoísmo muy, muy extremo que está en el corazón de la ideología libertaria, ¿no? La de Javier Milei, en el núcleo mismo. Está esa cosa de, bueno, cada cual es dueño, ¿no?, de su destino, su esfuerzo, no sé qué, y lo social es muy secundario, ¿no? Bueno, por eso son antiestado, bla, bla. Y en esta película, esa ideología, ¿no?, ese egoísmo, ese jorobar a los demás, el salvarse uno mismo, que ya queda marcado desde son 16 viñetas, en la primera ya queda marcado ese mensaje. Es criticado. Ese es el problema argentino. El personaje dice, Franchella, ¿no?, dice, sí, bueno, Argentina no tiene solución, pero cada uno de nosotros sí puede salvarse porque somos muy inteligentes, muy capaces, tenemos valores, no sé qué. Y después él, en ese primer episodio, se contradice a sí mismo y, bueno, la óptica, ¿no?, el punto de vista, digamos, de la narración es, esto está mal. O sea, la ideología esa libertaria es criticada en la película. Entonces, de la reseña de Nacho me gustó mucho esa, pero vi otras reseñas muy buenas. En Brecha salió una muy, 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 muy entretenida de Alejandro Moya, que se pone en el lugar de un diputado, un candidato a algo que tiene que fumarse la película con Milei, ¿no? Porque Milei la pasó en Olivos y la pasó en la Casa Rosada y se quedó hablando de la película. Entonces explica de una manera muy interesante todo ese contexto político. En El País salió una reseña de Fernán Cisnero que al final dice que en realidad Homo Argentum o Homo Argentum es desde el título, ¿no? Eso entendemos todos, pretende representar, ¿no?, por lo menos a cierta parte de lo que sería el ser argentino. Y Fernán dice, bueno, capaz que las viñetas en sí, las historias no consiguen eso, pero todos estos debates, ¿no?, en torno a la grieta y Franchella sí, el cine de masa sí o no, todo eso sí consigue al final poner en circulación algo que sí habla de la Argentina de hoy.
Y después leí una reseña en Rolling Stone que me gustó muchísimo, pero es como muy, muy de cine y no menciona sin explicitar mucho algunas de los antecedentes que tiene esta película, ¿no? Sus conexiones con distintos tipos de cine. A mí me interesa mucho lo que dice del cine, de cierto cine italiano. Italia, todo el italiano es muy importante en esta representación de lo argentino, de lo que cree, de lo que Con y Duprat, ¿no? Los directores y guionistas, vienen diciendo, no con esta película, con muchas películas, sobre qué es argentino y qué es el arte, ¿no? Ellos dicen. Y sí, es finalmente, aunque no sea un mensaje libertarian, tiene muchos elementos conservadores. No sé si ustedes vieron alguna película de ellos o la serie Sí, Bellas Artes. El encargado también, ¿no? Es de ellos. O sea, hay varias, ¿no? Como antecedentes. Protagonizada por Francella también. Por Francella también. Yo solo pensando en lo que decía Gabriel, que digo, más allá de la película, creo que el propio Francella, ¿no? Que estaba como, bueno, en su momento de dar notas de mucha visibilidad por la película, creo que a veces también se pone en un lugar, de uno de estos lugares de la grieta, que también, bueno, hace que tome postura o una cierta oposición, porque, bueno, a veces entiendo que es medio inevitable, porque lo llevan a ciertos programas que le preguntan de eso que la película... también vos, Gabriel, que lo percibiste, que dejan un punto un poco explícito, y bueno, creo que el propio actor, Francella, toma un poco también de postura que ya lo ha hecho en otras oportunidades, ¿no? Como posicionarse también políticamente partidaria. Sí. Ayer, hablando con un compañero de la redacción, decía, pero ¿por qué estamos hablando tanto de una película de Francella? Si las películas de Francella ya se sabe que son todas horribles, ¿no? Todo lo que envuelve esa película, ¿no? Claro, es por eso. Pero además, Francella mismo ha intentado cambiar o complementar esa imagen, ¿no? De Pepe Argento, bla, bla, de que Brigada Cola, etcétera, y mostrarse... Brigada Cola, me había olvidado de Brigada Cola. A comienzos de los años 90, ¿no? Una tira televisiva de 91, 92. Yo iba a la escuela y había compañeros que miraban Brigada Cola. Para mí es una cosa omnipresente. Hay un programa que acá lo dio Canal 4 que se llamaba Paremos la Mano. Yo creo que una vez googleé y lo único que encontré fue una cosa que había escrito yo en un blog. O sea, es un programa que desapareció. Ahora encontré algunas cosas en Twitter, en X. Pero es un programa que era Francella, Alberto Martín, que murió hace poco, y hacía las mismas caras y los mismos personajes. Esto era a fines de los 80. A mí me divertía, pero bueno, yo era más chico, ¿no? Era un indignado, los ojitos, todos los gestos. Pero bueno, no querría ponerme a ver qué es un buen actor o qué es un mal actor. Yo creo que estas historias funcionan y uno además hace un esfuerzo por seguir las historias, no todas, ¿no? Si nos creímos que el Chavo, ¿no? Ese señor era un niño, o sea, uno está preparado para todo. Pero volviendo, ¿no? Francella ha hecho, ¿no? Yo qué sé, ayer volví a ver, no sé, por estas locuras, El secreto de sus ojos. Con Darín en el mismo elenco, ¿no? Película aparte que llevó a la Argentina a ganar un Oscar también, ¿no? Claro. O sea, Casi una metáfora del peronismo. Hoy separados, ayer juntos, mañana vamos a ver. Exacto. Y claro, y ahí ves otros registros y claro, sí, lo vi por eso, para ver a las dos potencias. Es cierto, interesante el vínculo. Una cosa que no, antes no me quiero olvidar, que también para quienes nos están escuchando, si no vieron la película, pueden ver el tráiler. A mí el tráiler me pareció muy de los 90, ¿no? Como un tráiler con una voz en off que ya es como extraño, ¿no? Al día de hoy, escuchar un tráiler que te esté relatando Guillermo Francella es como raro, ¿no? Guillermo Francella. Y todos los planos, es como termina cortando el asado, el tráiler. Bueno, no, termina como él como siendo presidente. El tráiler ya es como muy sugerente de lo que vas a ver. No hay una historia así, en la película te va mostrando como todos los personajes. No terminan nada. Hay como, bueno, esa idea de que
puede representar a lo... Eso es muy, muy discutible, ¿no? Que representa. A mí me gustaría que si titulamos esta columna en realidad se llamara Francella y los miedos, el miedo. Porque lo que yo vi después de haber leído todo esto es básicamente él representa, obviamente dentro de lo que él puede, ¿no? Como ponía Nacho, con distintos apliques capilares, peluca, color, en alguna le oscurecen los ojitos de él. Son 16 historias, hay muchos Francellas. En todas el foco es él, en ninguna ese hombre que puede representar a alguien de 45, 50 hasta, yo qué sé, un octogenario, ¿no? Ese es su rango de lo que le permiten esas prótesis, etc. Es una persona generalmente de clase media, ponele que alguno es más trabajador, pero tiene su auto, y otros son directamente, hay uno que es un millonario, ¿no? Y súper exitoso. Pero todos, casi todos lo que tienen esas personas, ¿no? de clase media son miedos. El miedo a que se vayan los hijos, ¿no? A la emigración. El miedo a que los roben o que se destruya su propiedad. Hay una cosa que yo creo que ellos también la ven, pero de acá a mí como que nos llama mucho la atención, es el tema de que le roben los ahorros en la casa, porque está ese tema argentino, ¿no? Con los bancos y el dólar, que la gente tiene el canuto, como se dice varias veces en la película, ¿no? El lugar donde guardan la plata, lo que acá decíamos, abajo del colchón. Esa cosa que para nosotros es extraña, ¿no? Porque si acá cualquiera que pueda ahorrar un poquito lo pone en un banco sin problema. En estos años ya es algo mucho menos común que en otra época, lo del colchón acá en Uruguay. No, pero hace tiempazo que acá, a nadie se le ocurre, no sé, capaz que... Bueno, y más temprano hablábamos, ¿no? De que a uno de los propietarios de la droguería que está investigada... La suizo-argentina. La suizo-argentina lo encontraron con sobres con también, no sé cuántos dólares. Sí, $200.000 en efectivo. En el ambiente ilícito, digamos, sí, es más común, ¿no? El bolso, etcétera. Pero digo, las personas cuando ahorran, acá para nosotros ahorrar bueno, hay como muchas maneras seguras, ¿no? De hacerlo. Está entonces el miedo a que te roben, el miedo a que hay uno que se compra el auto. Muchos de esos miedos se desactivan en la película, ¿no? Y está el miedo, por ejemplo, el miedo, que este es el más interesante, a la venganza social, ¿no? Al movimiento. Entonces, el súper empresario exitoso que aparece en revistas, es una viñeta muy interesante, que ha sido comentada. Se sube a un ascensor con una muchacha joven. Está en el tráiler esa escena, está en el tráiler. Y entonces vemos que en realidad él se imagina, eso nos damos cuenta, toda una situación en la que ella lo quiere extorsionar, haciendo como que la atacó, bla, bla. Y él mismo lo desactiva. ¿Pero qué decide? No subirse al ascensor. La deja subir a ella, tiene que ir a un penthouse piso... Por las dudas. Por las dudas. Me hace acordar a la discusión que hay en Uruguay sobre las presuntas denuncias falsas vinculadas a cuestiones de violencia de género. Pero lo interesante es que él siente ese miedo y lo inteligente es que vaya sola por las dudas. O yo qué sé, hay otro en el que aparece un inversor en cripto, un crypto bro, como dicen, invita a un muchacho que está pidiendo, que es Milo J., el cantante, el músico, sí, que está pidiendo, lo invita a almorzar, después lo lleva a comer, ¿no? Y bueno, después resulta que lo hace como para vivir una aventura. Pero el muchacho, Milo J., cuando lo lleva cerca de donde vive, ¿no? Que vive en la Villa Miseria, un lugar, le hace como la broma de que lo va a robar y el hombre se asusta. Y ese es el momento, ¿no? Son todos miedos, esos miedos compartidos que no son solo argentinos, ¿no? Sí, el tema es qué hacemos con los miedos y a dónde nos llevan. Pero siendo las 11:04 de la mañana, lo tenemos que dejar por ahí. Dejamos para otra de repente el tema de todo lo italiano con el que la película arranca y cierra, ¿no? Por aquel guiño que tiene con respecto a una película muy anterior también. Sí, los monstruos. Sí, Dino Risi es un director increíble. Es el director de Il Sorpasso, que, wow, es para mí top 3. Y hizo una película
que tiene que ver con esta de Francella, que se llamó Il Gaucho en el 62. Es un director de cine, y esto tiene mucho que ver con Connie Duprat, es un director de cine italiano que va a un festival en Argentina buscando inversores en los años 60 y se encuentra con algunos italianos que emigraron y que hicieron plata en Argentina. Se me ocurren muchos. Pero sí, claro. Algunos fue presidente. Algunos fue hijo de... Sí. Algún hijo de presidente. Emigrado fue presidente. Y que sí, que no, pero no le dan la plata a ese compatriota. Lo admiran, ¿no? Quieren salir con las actrices, pero hay algo que no funciona. Y el final de esta Homo Argentum es también un italiano que va a Sicilia a reencontrarse con la familia y termina encontrándose con la familia, no es esa cosa idealizada. Bien. Y lo terminan jorobando él. Hay toda una cosa que falta. Y después una cosita más. 11 y 5, nos tenemos que ir. Cosita. Me llamó la atención, a veces lo que no es. 60. En Los Monstruos, 59, por ejemplo, hay una crítica 58. Muy fuerte al fútbol como espectáculo acrítico, ¿no? A esa cosa de masa. Y en esta película de Connie Duprat, solo aparece una mención, hay como un relator que tiene un infarto en el final decisivo, en el momento decisivo. Antes del penal de Montiel. Después. Poquito después. Se muere de alegría o bueno. Grita el gol, por lo menos. Grita el gol. En Los Monstruos hay una crítica muy fuerte, hoy diríamos anacrónica, a la persona que deja todo, que no le importa a su familia. Acá la única referencia al fútbol es ese relator. No hay, en una película que tiene la pretensión desde el título de representar, ninguna mirada a ese fenómeno social que vos dirías, Argentina, bueno, el Homo Argentum, tiene mucha relación con el fútbol. Acá no hay nada. Entonces, el cine de ellos, ¿en qué sentido es popular? Estas personas que se ríen de los directores de cine, como pasa en esta película, adentro de la película hay una crítica, ¿no? ¿Qué tiene, no? Tiene muchas cosas adentro que son interesantes más allá de la polémica. Bueno, nos quedamos con esta última mirada. Yo entre estornudos y relojes me tengo que despedir. Rosy, mañana estamos por acá a las 9. Gabriel, la película sigue estando en cines en Uruguay, así que quien quiera la puede ver. Ustedes van a hablar el viernes con la gente de Ponsonbyland. Así es. Que es otra cosa sobre otra identidad más nuestra, muy, muy interesante también. Así será. Gracias por estar. A ustedes.